Señor alcalde de la provincia de Coronel Portillo, Segundo Pérez. Señor gobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez. Señoras y señores congresistas. Señoras y señores ministros. Autoridades, todos que se encuentran presentes. Señoras y señores, es grato estar en esta bella ciudad de Pucallpa, etimológicamente llamada en quechua Puca-Alpa y en shipibo May Ushin, que quiere decir tierra roja. La provincia de Coronel Portillo es una de las 4 provincias que conforman la región de Ucayali, la misma que cuenta con un potencial forestal de primera, variedad de recursos en fauna y flora, unas lagunas maravillosas como Yarinancocha, Imira y Xagua. Estos recursos son adornados por sus paisajes naturales y sus recursos turísticos y por este sol abrasador que a todos nos levanta el ánimo. Señores congresistas, el gobierno no discrimina absolutamente a nadie, porque en la política del gobierno está en que todos los peruanos somos iguales. Los que nos encontramos ejerciendo algún cargo público, como cualquier miembro de la colectividad, independientemente del lugar en que se encuentre, de su condición social, política, económica, religiosa. Nuestros hermanos nativos que están allí en la selva también son iguales a nosotros y también tienen derechos como nosotros. Por tanto, en el Perú todos nos tenemos que tratar iguales. Recibimos en el Congreso a grandes empresarios, o digo en el Palacio de Gobierno a grandes empresarios, pero también recibimos a modestos ciudadanos, porque los grandes empresarios y los modestos ciudadanos en el Perú, desde que entró al gobierno Pedro Castillo, todos somos iguales. Y reciban ustedes el saludo del presidente de la República, a quien se ha pretendido sacar desde el día mismo en que juramentó, sobre pretexto de la permanente incapacidad moral. O sea, jura hoy día y hay que sacarlo por permanente incapacidad moral. Eso debe terminar. Y hay correcciones al respecto. Y lo hay en el Congreso. Y lo tengo que agradecer al Congreso, porque no ha puesto fin, por ejemplo, a sacar del ministerio al ministro del Interior, una persona que viene trabajando intensamente para combatir la enorme inseguridad ciudadana que existe en el país. Todos tenemos que trabajar conjuntamente, gobernantes y gobernados, en una sola unidad dentro de nuestras normales diferencias. Es normal que hayan diferencias por razones políticas, es normal. Pero cuando está de por medio la bandera del Perú, esa tiene que ser la bandera de todos los peruanos. Allí nos tenemos que juntar todos. Tenemos que constituir esa unidad para poder sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Todos sabemos el país que hemos recibido, con una enorme crisis en todos los sectores, incluso en el cultural. Fíjense ustedes, eso de discriminar a nuestros hermanos de los pueblos nativos,
por su condición cultural, social, económica. ¿Ellos tienen la culpa de ser así? No, todos los gobiernos de toda la República, que no les importó para nada a esos seres humanos, por lo tanto no le dieron educación. Solamente con educación podemos desarrollar individualmente, familiarmente, socialmente, nacionalmente. Por lo tanto, todos debemos poner el hombro para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Por allí tenemos que empezar, por supuesto sin dejar de atender las otras necesidades, como son la salud, que lo hemos encontrado en ese desastre que todos lo conocemos. Seamos realistas, seamos objetivos, dejemos nuestras emociones a un lado, observemos la realidad y comencemos a resolver esos problemas que se presentan en nuestra realidad. Por ejemplo, la congresista Jenny López y el gobernador de la región insistieron permanentemente en que debe desmantelarse el antiguo puente de Aguaitía, porque con la caída se puede producir una represa y perjudicar a los habitantes de la región. Y ahora ese puente, en este momento, se está desmantelando. Eso es lo que hacemos. Reclamaron las mismas personas que se haga la transferencia del terreno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Fuerza Aérea para que la Fuerza Aérea tenga un aeropuerto allí, ampliando el actual que tenemos para poder conectar a las distintas localidades. Y el día de ayer ya se terminó el informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahora pasa a Economía y a otras dependencias para que realicen sus respectivos informes. Allí hay que entender, encontramos un país con una burocracia que no nos deja avanzar, con una legislación que no nos deja avanzar. ¿Cuántos informes para emitir uno relativo al medio ambiente sobre puentes, por ejemplo, que se tienen que construir, pero que ya existen desde hace muchísimos años, sino que ahora se tienen que reconstruir, se tienen que mejorar? No hay mucho que trabajar allí. Y señor alcalde, señor gobernador, ¿cómo hemos resuelto ese problema ahora en la mañana? Disponiendo que las autoridades que tienen que emitir ese informe lo hagan hoy día, y en caso contrario que el día de mañana pongan su cargo a disposición, porque quien no puede hacer un informe tan sencillo no tiene idoneidad para permanecer en el cargo. Encontrándose presente en ese momento nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, señor ministro, de acuerdo a las instrucciones de nuestro presidente, esa disposición dada esta mañana se tiene que cumplir. El pueblo no puede esperar más para satisfacer intereses de la democracia, de la burocracia, que retarda su trabajo. Claro, con qué facilidad dentro del escritorio, esto tiene que pasar a tal o cual funcionario, mire usted, pero aquí esta coma se ha puesto mal y esa no lo tengo que poner yo, lo tiene que poner tal funcionario. Eso no puede seguir en este gobierno. Y ya verán ustedes las críticas que vamos a recibir por despedir a los ineptos. Los tenemos que hacer, porque el país no se puede paralizar. Igualmente, por ese requerimiento de la misma congresista y del señor gobernador, estamos impulsando la continuidad de la Escuela de la Policía Nacional. No solamente en esta localidad, sino eso nos ha servido para dictar la misma medida para otras regiones del país. En eso estamos avanzando. Y eso, como les manifiesto, es
no una realidad. En efecto, desde el escritorio no se pueden conocer muchos problemas. Yo no conocía el problema del puente de Aguaitía, no lo conocía. Lo conocen, por supuesto, los representantes de la zona. Han gestionado y hemos atendido. Y ustedes reclaman ahora que veamos el asunto de Purús. Los invito a nuestros gobernantes para que conjuntamente visitemos Purús en una próxima fecha para allí, en el campo, detectar cuáles son las necesidades prioritarias y atenderlas, a fin de que nuestros hermanos de esta localidad no sigan padeciendo esas penalidades que ahora padecen. El Ministerio de Economía y Finanzas nos indica que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a la fecha cuenta con un presupuesto institucional modificado de 185 millones de soles, cuyo avance de ejecución es del 60.7%. Lo vengo diciendo a lo largo y ancho del país. Las autoridades de los tres niveles, local, o sea, distrital, provincial, regional y gobierno central, tenemos que esforzarnos para ejecutar el gasto público. O sea, tenemos que promover la inversión pública para generar crecimiento económico. Si crece allí la economía, podemos también desarrollar socialmente a nuestro país, porque mientras más se produce, más renta se genera, más impuestos se generan para poder atender las diversas necesidades. Y es necesario, ¿no?, que todas las autoridades que tienen capacidad de gasto tienen que trabajar las 24 horas del día, porque no es posible de otra forma. Las que tienen capacidad de gasto, el Congreso, señores congresistas, no tiene capacidad de gasto. Por tanto, no se pueden emitir normas que no contengan una evaluación costo-beneficio, porque eso nos retarda el trabajo. Entonces tenemos que estar observando la norma. Siempre, toda norma que dé el Congreso de la República se tiene que hacer respetando los límites formales y materiales señalados en la Constitución. No nos podemos salir de allí. Por eso nosotros en el Ejecutivo decimos, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Además, las transferencias del gobierno central para los gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo superan los 48 millones de soles en el año 2022, cuyo avance de ejecución es del 17%. Esta transferencia de recursos se dio a través de la Ley de Presupuesto 2022. Hay que reconocer nuestras deficiencias. ¿Cómo vamos a tener a estas alturas que estamos terminando el año una ejecución del 17%? Allí tenemos que avanzar en esa ejecución, en caso contrario, lo estamos haciendo daño al país. No ejecutamos el presupuesto, no hay puente, no hay carretera, no hay obra de irrigación, no hay escuela, no hay hospital, no hay medicinas, no hay instrumentos para atender en el hospital a los enfermos, no hay médicos. Para todo necesitamos presupuesto, ejecutar el presupuesto. E insisto ante
nuestras autoridades para que aceleremos la ejecución del presupuesto, porque si aceleramos la ejecución del presupuesto, en otras palabras, si aceleramos la inversión pública, la iniciativa pública, vamos a atraer a la iniciativa privada. Y allí en la iniciativa privada también estamos generando confianza. Y también se están realizando grandes obras. Quellaveco, que quizás ustedes digan, Quellaveco, bueno, pero eso está pues en Moquegua. Sí, está en Moquegua. No está junto a Ucayali, está en Moquegua. En donde había dificultades, también por falta de informes, para poner en funcionamiento. Y hemos tenido que actuar en la misma forma que hemos actuado esta mañana. Y Quellaveco está ya en explotación. ¿Y eso qué va a generar? Incluso la mejora del Producto Bruto Interno Nacional. Claro que esas cosas no se difunden. Pero bueno, ya lo estamos difundiendo pues con ustedes. ¿Ah? Y eso va a beneficiar a todos. Defendamos al Perú. No comencemos por atacar día y noche al Perú, que el Perú está en una terrible crisis. Pero no se dice cuáles son las causas de esa crisis. No se dice cuándo se generó esa crisis. Esa crisis, señores, la hemos recibido y se incrementó como consecuencia de la COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo lo sabe. Vivimos una época de guerra. Estamos en una economía de guerra. Y tenemos que atender a nuestras necesidades de acuerdo a esa economía de guerra. Lo están haciendo todos los países. Países muy desarrollados. Por ejemplo, Inglaterra, país del primer mundo, con una inflación enormemente superior a la inflación del Perú, incluso ya con recesión algunos países europeos. Nosotros no tenemos recesión. Nuestros mercados están llenos de productos. Es verdad que han subido algunos precios, es verdad, pero también hay que entender cuánto cuesta la papa. ¿Cuánto cuesta producirlo? El trabajo que tiene que desarrollar el campesino. Y sin embargo, el precio en chacra es sumamente bajo. Ese precio tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Pero por supuesto tenemos que atender a las necesidades de la población más afectada, y para eso están los programas sociales. Tenemos programas sociales, pero he visto que aquí es necesario también incrementar los programas sociales, y eso lo trabajaremos inmediatamente que regresamos a Lima. Cabe precisar que son 20 proyectos de inversión por parte del gobierno nacional, 12 de ellos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mejoramiento de vías, caminos vecinales y renovación de puentes, a los que ha hecho mención nuestro ministro de Transportes. 7 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobre mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. 1 en el Ministerio de Educación, mejoramiento de la infraestructura educativa de la institución educativa agropecuario piloto Macicea, distrito de Macicea. Trabajamos por los pueblos más alejados y lo tenemos que hacer porque este es un gobierno del pueblo, el ejecutivo, el legislativo. ¿Han sido puestos allí por quién? Por ustedes, con su voto. Por el campesino, por la campesina, con su voto. Por el nativo, por la nativa, con su voto. Ellos son los que han puesto allí
a los gobernantes. Ellos constituyen el poder supremo, el poder de poderes, el poder soberano. Los demás somos poderes constituidos que tenemos que ejercer el cargo no en función del interés personal, del interés del grupo político, no, sino en función del interés común, en función del interés de todos los peruanos, sin discriminación alguna. Y hemos dicho una y otra vez, aquel ser humano que discrimina a otro por su color, por su tamaño, por su raza, por su condición social, por su condición económica, por su condición educativa, es un ser despreciable. Y muchas veces aparece con grandes títulos. ¿En dónde estudió este individuo? ¿En qué universidad de prestigio estudió este individuo? Y hemos dicho que entre nosotros es natural que existan esas diferencias sociales, pero sustancial y esencialmente todos somos iguales, porque todos tenemos inteligencia emocional como lo tienen los otros seres vivientes, las plantas, los animales, los peces, las hormigas. Pero nosotros, a diferencia de los demás seres vivientes, tenemos inteligencia cerebral, inteligencia racional, que nos permite entender las cosas y darnos cuenta que en cualquier parte del mundo todos somos iguales. Y ahora, con las nuevas transformaciones, tenemos que hablar prácticamente ya de un solo país, el mundo en general. Todos formamos parte de esa nación y todos tenemos que trabajar conjuntamente. Y si esto fuera la ONU, le diríamos, todos tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que dar algo de lo que nos sobra para poder sostener a aquellos pueblos africanos que no tienen nada. Aquí a nivel nacional lo decimos, todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que dar algo de nuestro esfuerzo por nuestros hermanos que no tienen nada, que viven descalzos, que no tienen un piso en su casa, que no tienen educación o no tienen educación de calidad, que no tienen salud o que no tienen salud de calidad, que no tienen infraestructura, que no tienen crédito para desarrollar su actividad agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos que trabajar como hermanos, independientemente de nuestros colores políticos, que tenemos todo el derecho de defenderlo. Pero tengo que repetir que cuando sale a flote la necesidad común general, allí la única bandera es la bandera peruana. Por otro lado, debo mencionar lo que viene haciendo el Ejecutivo con el presidente Pedro Castillo. Desde la presidencia del Consejo de Ministros se ha coordinado con debida para que incluya al distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, para el año 2023 en las actividades productivas, capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del plátano. También, señora congresista, ese reclamo permanente por la cadena de valor del plátano, también, señor gobernador, allí estamos dando la batalla y lo tenemos que lograr. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Instituto Nacional de Investigación Agraria, se viene invirtiendo 2 millones de soles aproximadamente, tanto en el mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia tecnológica en el manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados para riego en pequeña y mediana agricultura,
como para el mejoramiento de la disponibilidad y acceso del material genético. Adicionalmente, se ha proyectado para el año 2023 invertir en las mismas actividades más de 5 millones de soles. Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, viene invirtiendo 134.567 soles para vacunar a 33.778 animales a fin de protegerlos de enfermedades como para mejorar su genética. Desde el Ministerio de Energía y Minas, como ya se ha mencionado, señora ministra, se ha proyectado que al finalizar nuestro gobierno, la cobertura eléctrica rural en la región Ucayali alcanzará el 99%. En el año 2017 dicha cobertura alcanzó solo hasta el 34.4%. Ahora bien, en el presente año se tiene un proyecto de electrificación rural en ejecución en el distrito de Macicea, que representa una inversión de 18 millones de soles y que permitirá beneficiar a sus más de 4.000 habitantes. La ejecución de esta obra finalizará en marzo del 2023. Asimismo, se está gestionando la transferencia de recursos a Electro Ucayali para la ejecución de 7 proyectos de electrificación rural por un monto de 36 millones de soles aproximadamente, que beneficiarán a más de 26.000 habitantes en 55 localidades. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está gestionando para que en un plazo no mayor de 3 meses se pueda hacer realidad la transferencia del terreno del aeropuerto de Ucayali a la Fuerza Aérea del Perú, que actualmente lo tiene en cesión de uso, pedido formulado por la congresista López y nuestro gobernador. Como he dicho, se está trabajando allí, faltan algunos informes y estamos insistiendo permanentemente en eso, y eso tiene que ser una realidad. Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, disponiendo que el sector vivienda, construcción y saneamiento incorpore las siguientes obras al proyecto de inversión pública por necesidad urgente: la remodelación de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector 9 en el distrito de Callería y una inversión de casi 13 millones de soles para el mismo fin. El mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas en la comunidad nativa Patria Nueva del distrito de Callería, y que tiene una inversión de más de 4 millones de soles. Finalmente, debo señalar que el gobierno de Pedro Castillo viene construyendo un país descentralizado, moderno, inclusivo, en donde no es posible la discriminación, en donde no es posible los monopolios, los oligopolios, en donde la economía social de mercado exige que la iniciativa privada tenga todo el apoyo que sea posible, pero con la intervención del Estado para defender los derechos laborales, para defender los derechos de los consumidores. Aquí, en este gobierno, señores congresistas, señor gobernador, señores alcaldes, miembros de la población, señoras y señores, todos nos tenemos que unir. Todos somos peruanos. Aquí todos somos de carne y hueso. Todos tenemos una inteligencia racional. Todos tenemos que dejar a un lado nuestra bandera política cuando se trata de defender
el interés de los más vulnerables. Ellos son nuestros hermanos. Y con ellos hasta la muerte, señores. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.